La jornada 2 ha finalizado y nos ha dejado muchas cosas a analizar, así que hoy vamos a repasar el 11 ideal de la semana. ¿Qué tal, amigos de Diario Premier? Bienvenidos un día más a la casa del fútbol inglés y bueno, como os he dicho en la intro, hoy vamos a repasar lo que ha sido el mejor 11 de la semana. Estará compuesto por los 11 mejores futbolistas, acompañados también de el mejor entrenador de la semana y de el trasquilón, que bueno, para el que no lo sepa, tiene el anterior vídeo, pero es algo así como la cagada de la jornada, la pifia. Ya figura el 11 en pantalla y bueno, como siempre vamos a empezar hablando de la portería y en este caso el nombre que tiene que colocarse es el de Alphonse Areola, el portero del West Ham. Cuajó un gran partido aunque encajó un gol, pero creo que fue muy importante porque sostuvo al equipo parándole un penalti a Enzo Fernández al filo del descanso, cuando el partido estaba 1-1. Posteriormente el West Ham metió el segundo y ya el tercero más adelante al final del partido con ese penalti que luego comentaremos, pero sobre todo creo que la parada de Alphonse Areola al borde del descanso supuso una parte muy importante de la victoria del West Ham, que creo que sin eso el partido hubiera cambiado mucho. Pasamos al lateral izquierdo y aquí repite con respecto a la semana pasada Pervis Estupiñán, porque es que el partido del ecuatoriano contra el Brighton supuso una gran parte de la victoria una vez más. Como siempre, muy incisivo, llegando con mucha libertad por banda izquierda y aprovechando mucho los espacios para hacer mucho daño, y además este partido consiguió incluso marcar y bueno, también le sumaron una asistencia con el gol de Mitoma, que también os recomiendo que veáis porque es una jugada maradoniana del japonés. Pero bueno, es que Estupiñán está cada vez más asentado en el once inicial del Brighton y está encajando mejor en el sistema de Chervi, que creo que también está sabiendo sacar su mejor versión y es por eso por lo que hoy repite en el once ideal. Pasamos a la pareja de centrales y aquí tenemos el nombre de un jugador de uno de los equipos aspirantes al título, sin ninguna duda, Manuel Akanji del Manchester City, que volvió a coger un gran partido sustituyendo a John Stones. Y eso que los dos suelen jugar juntos en la alineación titular, pero digamos que Manuel Akanji está cubriendo el rol que suele cubrir John Stones y os voy a explicar más o menos por qué. Para el que no lo conozca, el sistema de Guardiola suele figurar en las alineaciones como una especie de 4-3-3, pero que luego en salida de balón pasa a lo que se conoce como un 3-box-3, es decir, uno de los cuatro de atrás se sitúa junto al pivote, en este caso junto a Rodri, y esa función es la que suele cubrir John Stones, pero en este caso, con la ausencia del inglés por lesión, lo está haciendo Akanji. Comenzó haciéndolo en la Supercopa de Europa contra el Sevilla y bueno, no me convenció demasiado, pero es que lo volvió a hacer contra el Newcastle, Guardiola volvió a darle ese rol y la verdad que lo vi cada vez mejor en salida de balón, con más tranquilidad e incluso cuidando mucho la posición en transiciones defensivas. En resumen, otro gran partido de Manuel Akanji que yo personalmente pensaba que cuando llegó partiría como suplente, pero es que se ha acabado haciendo con la titularidad y siendo un jugador muy importante para Guardiola, tanto que es que prácticamente no hay partidos en los que no le veamos en el once inicial porque es que su rendimiento está siendo merecedor de ello. A su lado también repite en el once como Estupiñán y es que no me cansaré de decirlo, qué importante es para este Arsenal William Saliba, que volvió a mantener el equipo en un partido complicado, que el Arsenal acabó llevándose por 0-1 y que necesitó al francés como nunca. Y es que el Arsenal tuvo que sufrir después de que expulsaran a Tomiyasu en el minuto 67 y jugar cerca de media hora con un jugador menos, pero es que Saliba estuvo imperial. Fue uno de los grandes motivos por los que el Arsenal pudo mantener ese 0-1 de penalti con el gol de Odegaard, porque es que tuvo un par de actuaciones defensivas que fueron muy necesarias. Volvió a demostrar eso que comentábamos en el 11 de la jornada pasada, ese liderazgo que ha adquirido y que ha ido mejorando con el paso del tiempo y que me parece que es que se va a convertir en el líder de la defensa y que creo que es el único de los cuatro que es inamovible, porque puede cambiar a Ben White por Gabriel Magalhães, Tomiyasu puede jugar en un lateral, Zinchenko puede entrar también Tomás Partey en el lateral derecho, pero el único que no se mueve es William Saliba y por eso hoy repite 11 y tiene pinta de que va a hacerlo unas cuantas veces más. Y hablando del lateral derecho, hay que hacer una mención específica en honor a Tomás Partey porque hizo también un partidazo y me parece que incluso su partido podría ser superior al de Saliba porque es que fue muy importante en defensa en ese momento en el que el Arsenal tuvo que sostenerse, pero es que en esta posición tenía que estar Serge Aurier del Nottingham Forest. El Nottingham Forest que logró vencer por 2-1 al Sheffield, por la mínima, la verdad, en el minuto 90, en el que sus dos goles fueron prácticamente idénticos. Lo único que cambió fue el rematador. En el primer gol fue Taiwo Awoniyi y en el segundo fue Chris Wood. Pero es que uno de los grandes recursos ofensivos que tuvo el Nottingham Forest en esta jornada fue Serge Aurier y sus incorporaciones por banda derecha.
En defensa también estuvo muy bien, pero es que su gran recurso ofensivo fueron esos centros laterales, aprovechando muy bien esas incorporaciones por banda, y por eso hoy tenía que estar aquí, porque es que fue uno de los grandes motivos de la victoria del Nottingham Forest. Pasamos al doble pivote de este 4-2-3-1 y en primer lugar vamos a hablar de uno de los jugadores más importantes de la victoria del Aston Villa frente al Everton por goleada, Douglas Luiz. Cuando la temporada pasada Emery se incorporó al club, mejoró el rendimiento del equipo en general y los resultados, obviamente, y por eso consiguieron meterse en Europa, pero una de sus piezas angulares fue sin duda el pivote brasileño. Equilibrio en el centro del campo, distribución de pelota en faceta ofensiva, mucha presencia defensiva con muchos robos, y a esto esta jornada le sumó un gol que, aunque fue de penalti, fue muy importante para la victoria del equipo. La temporada pasada, como ya he dicho, la terminó siendo una de las piezas más importantes del esquema de Emery y esta la ha comenzado igual y tiene pinta de que se va a convertir en un jugador emblema del club esta temporada. Y a su lado, llegar y besar el santo, uno de los futbolistas de los que más recientemente hemos hablado en el canal y del que creo que lo volveremos a hacer, James Ward-Prowse. En el vídeo de jugadores a seguir que repasamos la semana pasada, metimos a James Ward-Prowse y uno de los grandes motivos por el que estaba en la lista era porque posiblemente es el jugador más decisivo a balón parado de toda la Premier League y fue precisamente lo que demostró contra el Chelsea. Llegó, debutó y en los primeros 10 minutos del partido contra un Big Six puso un centro perfecto para el remate de Nayef Aguerd. Después también repartió una asistencia para Mijail Antonio en un gol del que, bueno, yo le doy mérito sobre todo al delantero por lo bien que estuvo ese gol en la conducción y en el remate final a puerta, pero también sobre todo de mérito de la defensa del Chelsea con un Disasi que estuvo muy blandito en esa jugada. Pero bueno, las estadísticas están ahí, la asistencia le contó a Ward-Prowse y también sacó a relucir su visión de juego y creo que sobre todo una de las cosas en las que más sedució, aparte de esto, es en su presencia defensiva porque esa garra que tiene le va a ayudar a destacar mucho en este West Ham y a ser una pieza muy importante para David Moyes. Y en la línea de 3 por detrás del punta comenzamos por derecha, uno de los mejores jugadores de la jornada y que ayudó mucho a su equipo con 2 goles, Solly March. Recuerdo que cuando jugaba con Graham Potter, que fue uno de los entrenadores que le permitió más lucirse en Premier, jugaba de carrilero izquierdo en una defensa de 5 y destacaba mucho porque en transiciones ofensivas era muy bueno al contragolpe. Además, con el juego combinativo que tenía el Brighton en ese momento, también destacaba mucho porque podía meterse mucho por dentro, aprovechaba muy bien los espacios y alguna vez jugaba arriba. Pero es que ahora, con De Zerbi se ha consolidado en el extremo y ha empezado la temporada como un tiro. Esta evolución posicional le ha permitido lucirse como un extremo que suele jugar muy pegado a banda, pero que también se mueve mucho por zona interior y que además tiene mucho gol. Lleva ya 3 tantos en 2 jornadas, así que yo creo que hay que seguirle muy de cerca durante esta temporada. Por la otra banda tenemos a un jugador que parece que cada vez está cogiendo más importancia para el cuadro de Unai Emery, Leon Bailey. Desde que llegó a Aston Villa ha entrado y salido de las alineaciones titulares, sobre todo con Steven Gerrard, porque cuando llegó Unai Emery acabó perfilándose como un jugador titular, acabó la temporada siendo titular, pero es que yo creo que esta temporada es el momento de dar un pasito adelante. Realmente jugó por la derecha, pero bueno, también puede hacerlo por la izquierda, así que tenía que estar en el 11 y por eso lo he puesto ahí. Pero bueno, una de las cosas que más me gustó es que además de lucirse como el extremo que es muy rápido y muy dañino en los espacios, supo alternar muy bien las posiciones con Moussa Diaby, que principalmente partía como media punta, pero que entre los dos jugaban una vez uno en el interior y otro en la banda, luego cambiaban y supieron leer muy bien cómo destrozar la defensa del Everton, y uno de los más destacados con un gol y una asistencia fue Leon Bailey. En zona interior creo que no había otro futbolista que pudiera colocarse aquí, de hecho yo creo que el 4-2-3-1 es precisamente por él, porque el partido que hace Phil Foden el pasado sábado ante el Newcastle es intachable. Con Guardiola suele partir mucho por la banda, pero es que en este caso jugó de interior y supo leer muy bien cómo romper las líneas del Newcastle, sobre todo esa línea entre la defensa y el centro del campo, porque hizo mucho daño tirando desmarques, recibiendo entre líneas, filtrando pases y de hecho dio la asistencia al gol de Julián Álvarez, así que tenía que estar en este 11 indiscutiblemente. Veremos si ahora que el City ha cerrado el fichaje de Jeremy Doku, que jugará de extremo, y con la lesión de De Bruyne, Phil Foden pues coge un poco de galones y empieza a ocupar más esa zona interior y yo creo que es un jugador que puede lucirse mucho ahí, que puede ser muy importante para el City esta temporada. Obviamente también ha ocupado un rol importante en otras temporadas, pero creo que es el momento de dar un paso adelante y colocarse como ese jugador entre líneas que tan importante es en el esquema de Guardiola. Y en la punta de ataque, un jugador al que en mi opinión le ha tocado un papelón como el que es hacer olvidar a los fantasmas de Ivan Toney por lo menos hasta enero, Bryan Mbeumo.
Fue fundamental en la victoria del Brentford, destrozó a la defensa del Fulham y ha empezado la temporada con un rol muy importante, ha cogido muchos galones en el equipo y creo que en este partido, tanto caída a banda como en el centro, fue muy incisivo, tuvo ocasiones y la verdad que fue, digamos que el principal recurso del Brentford en ataque. Y como siempre, bueno, pues vamos a entregar el premio Claudio Ranieri, que para el que no lo sepa es, digamos, el galardón al mejor entrenador de la jornada, que en este caso no es otro que Roberto De Zerbi. Está claro que ganar a los Wolves a día de hoy no es un reto que se antoje demasiado complicado, pero es que el Brighton de De Zerbi ha empezado la temporada no solo a nivel futbolístico, sino que está en esa típica situación en la que juegue quien juegue va a hacerlo bien. Que no hubo grandes cambios con respecto a la primera jornada, simplemente entró Billy Gilmour por Mahmoud Dahoud y en este caso Julio Enciso por Joao Pedro, pero es que juega Joao Pedro en la primera jornada, mete un gol, juega Julio Enciso en la segunda, da 2 asistencias. Pascal Gross y James Milner pueden alternarse la posición del centro del campo y del lateral. En resumen, una conexión de equipo que está permitiendo al Brighton rendir a un nivel a principio de temporada espectacular. Otro gran partido de Zerbi que, bueno, veremos hasta dónde consigue mantener el ritmo de competición de este Brighton, que yo personalmente creo que ahora mismo puede plantarle cara a cualquier equipo de la Premier. Y en el trasquilón de la jornada yo creo que tampoco había muchas dudas, porque después de pagar 130 millones por él, la verdad que el debut de Moisés Caicedo en el Chelsea no fue precisamente idílico. Salió en el minuto 60 y solo media hora después provocó un penalti. Es evidente que el Chelsea tampoco estaba jugando demasiado bien y que no tuvo un gran día el conjunto en general, pero es que debutó, provocó un penalti en el minuto 90 y selló la derrota del Chelsea con el 3-1. Pero bueno, esto no quita que yo creo que en el Chelsea va a rendir muy bien y que va a complementarse muy bien en ese doble pivote con Enzo, y que sobre todo creo que a partir de la siguiente jornada ya va a ser titular y va a ser un jugador importante. Pero bueno, ¿cómo no lo iba a ser habiendo pagado el Chelsea el dineral que ha pagado por él? Así que nada, este ha sido el 11 de la jornada, que bueno, espero que os haya gustado, pero ya os anticipo que no es fácil componerlo porque hay muchos jugadores que juegan bien, como es el caso por ejemplo de Thomas Partey, que es posible que fuera el mejor del partido del Arsenal, pero que no podía estar porque tenía que entrar Serge Aurier, Dominic Szoboszlai, que también jugó muy bien, y Zampino, que es el central del Brentford, pero bueno, al final solo cabían 11 y estos han sido los elegidos. Ya sabéis lo que os digo siempre, podéis suscribiros, darle al like, activar la campanita de notificaciones y bueno, en resumen, ese tipo de cosas. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo y nos vemos muy pronto por aquí. Adiós.